En esta ocasión, para terminar el módulo de Derecho Ambiental, nos referiremos a las fuentes del derecho ambiental. En virtud del ordenamiento jerárquico de las normas, la máxima norma de cualquier país es la Constitución. Bueno, sobre eso tenemos que definitivamente el título tercero, capítulo séptimo, que trata sobre el régimen ecológico, nos desarrolla 4 artículos en los cuales, de los cuales se desarrolla el resto de la normativa que hay en materia ambiental. Los artículos van desde el 118 hasta el 121 de la Constitución Política. El 118 se va a referir a que es un deber fundamental del Estado garantizar un ambiente sano y libre de contaminación para todos los habitantes del territorio de la República de Panamá, donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana. Y este artículo sí llama poderosamente la atención porque al final del camino, cuando tú dices un deber del Estado garantizar un ambiente sano y libre de contaminación, significa que es un derecho de todos los que habitamos en la República de Panamá. Y definitivamente no deberíamos tener entonces ríos contaminados, valles de Panamá contaminados, no deberíamos de estar sometidos a la deforestación, tala indiscriminada, quema de bosques, etcétera, y lo que pasa constantemente, el mal manejo de los desechos, el mal manejo incluso del recurso hídrico, ¿no? Pero es un deber del Estado. Y definitivamente cuando veamos la ley que regula la materia ambiental, vamos a ver que todo lo que ello desarrolla es en virtud de cumplir con este artículo, esta norma constitucional que nos viene a hablar de garantizar un ambiente sano y libre de contaminación. El segundo artículo, que es el 119, como ya lo hablamos, si no me parece en la introducción, en el video de la introducción y en el video de los principios que regulan para mí el derecho ambiental, el desarrollo sostenible. Se refiere este artículo al desarrollo sostenible cuando te dice que el Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas. Y aquí tenemos los 3 parámetros que nos dan el desarrollo sostenible, que es el factor económico, el factor ambiental y el factor social. El artículo 120 es la facultad, me va a hablar de la facultad reglamentaria que tiene el Estado en este tipo de materias. El Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente las medidas necesarias para garantizar la utilización y el aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los bosques, tierras, aguas, que se lleven a cabo racionalmente de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia. O sea que definitivamente también vamos a encontrar en la ley ambiental la reglamentación de cómo hacer, la fiscalización y aplicar oportunamente las sanciones cuando se incumpla con las regulaciones que existen. Y el último artículo, que será el 121, la ley reglamentará el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables a fin de evitar de que el mismo se derive en perjuicios sociales, económicos y ambientales. Los no renovables, por ejemplo, los recursos, el oro, el cobre, ¿no? Son recursos no renovables, entonces hay que reglamentar su aprovechamiento para que cuando ellos se acaben no resulten un perjuicio para el Estado. Después de la Constitución, entonces nosotros tenemos, siguiendo este orden jerárquico de las normas, la ley. Entonces, en la ley nosotros tenemos ahora lo que denominamos el texto único de la Ley 41 de 1998, la Ley General del Ambiente, que contiene ahora mismo ese texto único, las reformas de la Ley 18 del 2003, la Ley 44 del 2006, que habla sobre el ARAP, y la Ley 65 del 2010 y la Ley 8 del 2015, que es la que crea el Ministerio de Ambiente, donde se establecen lineamientos, políticas, estructura y organización que debe tener el Estado para alcanzar los objetivos que se plantearon en la Constitución de Constitución Política de la República de Panamá, ¿no? Y administrar el estudio de impacto ambiental.
Después de la ley, en ese mismo orden, vienen los reglamentos, que son decretos ejecutivos que firma el señor presidente de la República junto con el ministro del ramo, sería el ministro de Ambiente. Ahora mismo tenemos 3 reglamentos, 3 decretos. El decreto 155 del 2011, que modificó el decreto 123 del 2009 referente al estudio de impacto ambiental. Tenemos el decreto ejecutivo 33 del 2017, que reglamenta el artículo 51 del texto único sobre el procedimiento para otorgar concesiones de administración de áreas protegidas, y se dictan otras disposiciones. Y también tenemos el decreto 57 de 10 de agosto del 2004, por el cual se reglamentan los artículos 41 y 44, esta de la ley 41 del 98, que aprueba el reglamento sobre el proceso de evaluación y auditorías ambientales y programas de adecuación y manejo ambiental. ¿No? Esos son los reglamentos, son los decretos ejecutivos que están desarrollando la Ley General de Ambiente. Como fuente también de derecho tenemos la doctrina, que son todas las teorías, estudios científicos, contenido de libros, monografías, tratados, revistas que hacen los nacionales, ¿no? Los nacionales, también puede ser los internacionales, pero como ahora le vamos a poner otro nombre, así que hacen los nacionales. La jurisprudencia, que son los fallos, que puede hacerse a la tercera, en materia de demandas de plena jurisdicción o de demandas de nulidad por actos administrativos que lleguen a esa instancia. ¿Sí? También puede haber jurisprudencia en materia penal y en materia civil, ¿no? Atendiendo a lo que se discuta, si era daños y perjuicios o delitos penales. Y el precedente administrativo es casi parecido a la jurisprudencia, pero en la administración pública, ¿no? En la vía gubernativa lo que se producen son precedentes administrativos y los actos que se hacen, ¿no? Es decir, por una sanción, entonces un precedente administrativo que tiene casi y se define en conceptos casi lo mismo, el mismo efecto que la jurisprudencia, lo único que se le denomina precedente administrativo porque es lo que emite la administración. Frente a las fuentes internacionales, tenemos que en virtud del artículo 38, numeral 1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, aprobado junto con la Carta de Naciones Unidas en el 45, tenemos los tratados, las convenciones, los convenios, los acuerdos, y no son otra cosa que pactos o voluntades por escrito entre los estados, entre estos y organismos internacionales. Entonces, definitivamente hablamos de decisiones judiciales, porque al ser el derecho humano, al ser el derecho ambiental derecho humano, entonces se puede ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José. Pero también vamos a tener jurisprudencia internacional, decisiones judiciales de las Cortes Internacionales, ¿verdad?, que solucionan una controversia, ¿no?, en esta materia para nosotros ambiental. La doctrina de los publicistas son las enseñanzas o los escritos que hacen los autores más calificados. Aquí yo quería detenerme un poco con esto de las fuentes internacionales, porque de acuerdo al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política, que dice que lo aquí establecido es mínimo, lo establecido en la Constitución es mínimo, no excluyente de otras materias que hablen sobre derechos fundamentales y dignidad de la persona, y entre los derechos fundamentales tenemos los derechos humanos. Así que todos esos convenios, tratados, convenciones, acuerdos, pactos que Panamá haya firmado en materia ambiental, forma parte del bloque de la constitucionalidad, ¿no?, porque es a los derechos humanos, derechos fundamentales, que se refiere el segundo párrafo. Así que una violación a una de estas normativas internacionales, entonces sería una violación a la Constitución.